citoplasma. Su multiplicación se lleva a cabo por división binaria. Los quistes son eliminados en las heces y resisten la desecación y temperatura menor a 37 grados centígrados. Los vehículos principales de transmisión son el agua y alimentos contaminados. Los trofozoitos pueden ser infectantes en la práctica de sexo anal, lesiones de continuidad en la piel, como a través de pañales contaminados o lesiones perigenitales. Deben considerarse también los fomites, tales como monedas, billetes, juguetes, entre otros, y los artrópodos como vectores mecánicos. La infección se inicia con la ingesta de quistes provenientes de agua o alimentos contaminados con materia fecal, los cuales son capaces de resistir el pH gástrico, pero pierden su pared, liberándose en la fase de trofozoito con 4 núcleos. Posteriormente, en el intestino delgado ocurre la división del trofozoito cuatrinucleado, que da origen a 8 núcleos. La división citoplásmica continúa y emergen 8 trofozoitos uninucleados llamados metaquísticos. Los trofozoitos se dirigen al intestino grueso, donde hay condiciones adversas para su supervivencia, como un pH de 8 a 9. Finalmente, pueden enquistarse y abandonar el organismo en las heces, en fase de quiste tetranucleado, para infectar alimentos y completar el ciclo. Cuando un individuo tiene diarrea, la fase del parásito que prevalece es la del trofozoito. En los cuadros sintomáticos, el proceso patogénico evoluciona en 3 fases: adherencia, propagación y penetración. En primer lugar, la adherencia intestinal se realiza fundamentalmente con las células del epitelio de descamación. En segundo lugar, para que se lleve a cabo la penetración, es necesario que se altere la mucosa. La penetración se realiza por las zonas interglandulares del epitelio debido a la menor resistencia de estas áreas. Como consecuencia de la adherencia, se elisan las células del epitelio, destrucción que es potenciada por la fagocitosis que realiza la propia amiba. La penetración se realiza con la intervención de las enzimas líticas, como proteasas y mucopolisacaridasas, y con ayuda del propio movimiento amebiano. Una vez que los trofozoitos penetran en la mucosa, se forman en ella pequeños nódulos a consecuencia de la reacción inflamatoria muscular. Se produce un trastorno de riego sanguíneo de la mucosa, que la necrosa y ulcera. Las células son de 1 a 3 centímetros de diámetro, se describen con aspecto de botón de camisa y están rodeadas de una zona de edema y reacción inflamatoria, donde abundan las células plasmáticas, eosinófilos y linfocitos. Las amibas son resistentes a la acción del complemento y en parte a la fagocitosis. ¿Cuál sería, digamos, la estructura que la caracteriza? Por ejemplo, no tiene cilios, no tiene flagelos. Es un saurópodo. Su movilización es por posición de ese cuerpo. Eso es lo que caracteriza propiamente. Y además tiene 2 estadios. Una fase celular, llamado trofozoito, y una fase de resistencia, llamado quístico, ¿no? O simplemente quiste. Entonces, en las amebas tenemos esa característica, la presencia de trofozoitos o quistes. De hecho, los organismos unicelulares tienen esa característica. Es decir, la forma vegetativa siempre va a ser la forma celular, metabólicamente viable, ¿no? Los trofozoitos. Mientras que las formas de resistencia las van a adquirir cuando las condiciones microambientales no son las adecuadas para ello. Cambio de pH, agotamiento de nutrientes, empieza a desecarse el medio. Por alguna razón se activa el enquistamiento. Pero eso tiene fases. Hay un estadio prequístico, se llama el metaquístico. Pero que finalmente se enquista básicamente con la finalidad de resistir los cambios que han ocurrido en el medio donde se encuentra. Aunque ocasionalmente el enquistamiento también se ha asociado a la división de la célula, es decir, cuando la célula se va a reproducir. Pero por lo general tiene que ver con los cambios microambientales. El entorno donde vivía el trofozoito se ha hecho muy inadecuado para él, entonces tiene que resistir.
se enquista. Es la forma quística la más resistente, la que cuando se ingiere por cualquiera de las vías ahí por cualquiera de los mecanismos ahí señalados, atraviesan el estómago, el ácido lo replantece y en condiciones apropiadas se desenquista en el intestino. Entre ellas, la ameba, considerada patógena por excelencia, es la especie histórica, pero no es la única que habita en el intestino. Vamos a encontrar comensales. Comensales, ustedes van a ver si es que ya no lo han hecho en la práctica, y han hecho práctica todo eso todavía. Lo que van a ver ustedes, por ejemplo, de Entamoeba coli, frecuente, las heces comensales, no están asociados a alguna patología. La Endolimax nana, ameba muy pequeñita, también la vamos a encontrar en las heces, tampoco está asociado necesariamente a patologías. Hay algunos estudios que hablan que estas heces también podrían estar, pero no están bien demostrados. Normalmente son considerados comensales. Otras como la Yodamoeba Bushley y otras más como la misma Entamoeba dispar, que no están asociados con patologías. Entonces normalmente no vamos a encontrar estos comensales y hay que diferenciarlos de las formas patógenas, en este caso la Entamoeba histórica, y eso morfológicamente a veces no resulta sencillo. Primero porque las heces que portan trofosoditos tienen que ser líquidas, y segundo que en las formas sólidas lo que vamos a encontrar son quistes. Y si bien es cierto, se han estudiado ampliamente las características morfológicas de los trofosoditos y de los quistes, tenemos que tener un ojo muy bien entrenado para poder diferenciarlos. De hecho, algunas veces se va a poder hacer, pero existen varias pruebas de laboratorio que pueden confirmar. Conociendo un poco más de estas amebiasis, nos interesan las amebas patógenas. Si bien es cierto, hay comensales, es decir, se benefician sin perjudicar al huésped, pero no le provocan enfermedades o patologías. Sin embargo, es la Entamoeba histolítica el objetivo de nuestro estudio. Es una ameba intestinal que sí provoca patologías y puede también haber una amebiasis extraintestinal. No solamente puede colonizar el intestino, sino lo puede perforar y puede colonizar estructuras parénquimas como el hepático, el pulmonar y en cualquier otro lugar donde pueda ella acondicionarse y adaptarse, pues sencillamente lo va a parasitar. ¿Que existen otras amebas? Claro que sí. Además de las comensales, hay amebas de vida libre. Por ejemplo, hay experiencias como las acantomoebas y la naegleria. Muchas personas han muerto como consecuencia de exposiciones en aguas estancadas, por ejemplo, Laguna, lagos o algunos otros lugares donde hay estancamiento de agua. La persona se bañó y el único antecedente es que se bañó en ese lugar y luego aparece con su naegleria. Entra por los orificios nasales, por el oído y afecta el encéfalo. Y eso puede provocar incluso la muerte. La multiplicación del parásito puede provocar la muerte. Son situaciones muy particulares, la amebiasis provocada por estas especies de vida libre, muy ocasionales, en todo caso no se presentan con frecuencia. La Entamoeba histolítica más bien tiene una característica epidemiológica, como todo parasitosis, asociada a la pobreza, es decir, al hacinamiento. ¿Dónde las podemos encontrar o podemos hallar estas amebas? Pues en lugares donde las personas viven hacinadas, que tiene relación con las carencias económicas, materiales. Está asociado siempre a hospicios, hoteles, lugares donde la gente vive, digamos, en vida constante, y carecen de servicios higiénicos apropiados, servicios de sanidad apropiados, además de las malas praxis en manipulación de alimentos. Ahí tenemos algunas de las que mencioné, la histolítica,
indica la poli, la Harman, la gingivalis se ha encontrado en el sarro dentario. La entamoeba gingivalis es un poco frecuente y tendría que ser una persona posiblemente demasiada, ¿no? Para poder reproducir esta ameba de la gingiva, porque de la mano entamoeba gingivalis, hábitat solar. Tengo y la ayuda moeba ruisli, que característicamente tiene un gran depósito de glucógeno que se colorea fácilmente con el yodo y por eso lo podemos reconocer. Si ustedes tienen paciencia y hacen sus extendidos de láminas, en algún momento pueden de repente encontrar por ahí una ayuda moeba ruisli, ¿no? Bien, supongo que eso lo harán en práctica. ¿Con quién está llevando la práctica, supuesto? Purisaca. ¿Con quién? El profesor Purisaca. Purisaca. Bueno, no lo conozco ya. Desde que se han ido los más veteranos han aparecido nuevos elementos, nuevos valores. Porque los veteranos se han ido, los de laboratorio se han ido como 3. A ver, tenemos la morfología de la entamoeba histórica. Ustedes pueden ver su morfología, la parte blanca que lo podríamos asociar con cefalópodos, constituye también el llamado ectoplasma, propiamente, esa prolongación blanca, ¿no? En realidad, no podemos ver aquí de repente, ¿no? En algunos casos se ve mejor en la imagen. Ectoplasma. Y eso es su característica, tienen un ectoplasma, un endoplasma. El ectoplasma es mucho más claro. Los cefalópodos son digitiformes. Es un fenómeno físico que experimenta el citoplasma, ¿no? Como que se solidifica y luego se vuelve no líquida, pero sí coloidal. Entonces, cuando se solidifica, se vuelve un coloide y se impulsa. Esa es la ventaja que tienen estas amebitas. Como que se apoyan sobre sí misma para poder impulsarse porque no tienen flagelos, no tienen cilios, no tienen aparato locomotor. Son solo células. Su tamaño, como hemos visto, es muy variable. Aquí hemos colocado de 20 a 50 micrómetros, aunque podría fluctuar entre 10 y 60, como mencionaron en el video, ¿no? En el endoplasma podemos encontrar la fagocitosis de elementos celulares, por ejemplo, glóbulos rojos fagocitados pueden contener el endoplasma, que tiene carácter dialítico. El núcleo, como la mayoría de estas células entamoebas, la rueda de carreta es lo que caracteriza. Es decir, ustedes han visto una carreta de esas antiguas del oeste que tienen unos rayos, algo parecido a eso. Hay una parte de un eje central y de ahí parten pequeñas prolongaciones a manera de lo que serían los rayos de una carreta. Pero acá no se nota muy claramente. Su división, como toda célula protozoario, es visión binaria. Esto está en el sistema, ya lo hemos colocado en el sistema. Esta es la forma quística o de resistencia, que es también la forma infectante, la quística. Cuando se enquista, resiste los cambios de pH, ¿no? La sequedad del medio, el agotamiento del nutriente. Adelante, adelante. Básicamente la forma quística va a presentar entre 1 y 4 puntos. Bueno, va a depender si se encuentra en su fase metaquística o inmadura o prequística o en su fase quística, en la fase madura del quístico. Entonces siempre va a fluctuar y el tamaño es un poco más pequeño. Las barras cromáticas o cromatoidales que vemos ahí oscurito también lo van a caracterizar, pero no es fácil de reconocer. Y estas partes que acá aparecen claras constituyen depósitos o vacuolas de glucógeno. Normalmente son las barras cromatoidales, un poco brusco, lo vemos acá en la imagen, pero también son característicos de este tipo de especies. Se pueden ver con un microscopio de alta resolución, se pueden observar muy bien estas estructuras, pero obviamente hay que tener experiencia. Esta es la otra, la que más comúnmente vamos a encontrar en las heces. Cada vez que ustedes hacen una suspensión, ¿ya han preparado suspensiones de heces? ¿Han ensayado ya con pedazos de torta? Todavía. Se
han enseñado, recién de repente van a empezar. Toman las muestras, siempre se prefiere, digamos, las partes de la muestra que sean sospechosas por la presencia de mucosidad, de repente sangre, algo que sea indicativo de que ahí podamos encontrar realmente parásito. No se requiere grandes cantidades, los tamaños son pequeños de muestra, ¿no? Tal manera que podamos nosotros hacer una suspensión sencilla de estas heces en suero fisiológico y soluciones de flúor, o sea, de yodo y de urea. Vamos a ver más adelante, de repente por ahí hay una lámina al respecto, pero acá estamos viendo que está preparado de esa manera. Si lo hacemos con yodo, esto generalmente es para demostrar quistes, porque los trofosoditos quedarían fijados, no se van a mover y es poco probable que lo vayamos a reconocer. Debido también al índice de refracción, porque la solución salina no es transparente y a veces se confunde. Pero ahí vemos nosotros, por ejemplo, una estructura de tipo trofosodito, pero en suero fisiológico, probablemente por el color es un suero fisiológico. En cambio, en la parte superior sería una solución de yodo, que se veo parabusco, marrón claro, pero translúcido. Se puede leer a través de ella o ver estructuras, ¿no?, a los extremos de la lámina. No podemos hacer suspensiones de heces que sean muy cargadas, no permitiría una evaluación apropiada. Las suspensiones son pequeñas cantidades de heces, eso lo van a aprender en la práctica. Entonces, el trofosodito de la Entamoeba coli lo vamos a encontrar con mucha frecuencia en las heces de todas las personas. Algunos un poco más, otros un poco menos, algunos bien gorditos y grandes, otros más chiquitos, menos, que no se pueden observar bien, pero siempre lo vamos a encontrar. Características individuales, puede ser el medio ambiente. No es exactamente que sean más grandes, sino más fortalecidos a la coloración, probablemente por el medio que le proporciona la... Es como todo ser vivo, ¿no? Si tienen los nutrientes y las condiciones adecuadas, desarrollan mejor. El abundante alimento, por ejemplo, ¿no?, desarrollan muchísimo mejor, ¿no? En cambio, cuando hay condiciones que no son las más apropiadas, pues empiezan a manifestarse los cambios. Entonces ahí también vamos a encontrar lo mismo que hemos mencionado anteriormente, los plasmas claros, los pseudocos, si es que es un trofosodito. Estamos hablando en todo caso de trofosodito. Pero las heces, en este caso, para observar trofosoditos, deben ser siempre líquidas, ¿no? Su núcleo es algo excéntrico y se divide por fisión binaria, ¿no? El núcleo divide excéntrico. El quiste es un quiste característico. No lo tenemos. Esto es lo que siempre vamos a hacer. En realidad es un anteriormente. Es la forma de resistencia, ¿no? Es muy esférico, ¿no? Y acá puede presentar varios núcleos. Puede presentar hasta 8, entre 1 y 8 núcleos. Muy característico de estas pequeñas células enquistadas, ¿no? Pueden haber también barras contactoidales en punta astillada, como lo ven ahí en el gráfico inferior, y su gran vacuola de glucógeno que también se puede presentar. A veces no es fácil de, digamos, visualizar todas las estructuras, más aún si no tenemos un buen microscopio, ¿no?, de alta resolución. A veces estas estructuras se observan con microscopios especialmente diseñados para este tipo de investigación. Con los microscopios usuales los observamos así. En todo caso, esta es la manera más común. En la práctica clínica de laboratorio, pues vamos a usar lo más frecuente, siempre suero fisiológico y flúor, que es lo más usual. Solo cuando hay necesidad de hacer alguna coloración, alguna necesidad de hacer unas demostraciones adicionales, se recurrirán a otras técnicas. De hecho, a veces va a necesitarse concentrar y hasta colorear. Otro es la Endolimax nana, probablemente este distintivo, muy pequeñito. Esto es un gran aumento porque son muy pequeños, a diferencia de las anteriores, miden su tamaño, 8 a 10 micrómetros.
tamaño muy pequeño. Igual que el anterior, pueden haber algunos microorganismos fagocitados en su citoplasma. Su reproducción también es por fisión, igual que el anterior, y también tienen que enquistarse para subsistir. Lo más probable es que observemos formas quísticas, así como estas, formas quísticas, que es lo más probable. Ahí tenemos el quiste con más detalle. No crean que es sencillo reconocer la Endolimax nana en este caso, ¿eh? En realidad a veces es un poco dificultoso por el pequeño tamaño y suele confundirse con otras especies. ¿Qué ventaja tenemos ahí? Pues que sencillamente se trata de comensales. Si encontramos una Endolimax nana es un comensal. Si encontramos una Entamoeba coli, si hay una superpoblación probablemente esté asociada a una parasitosis de otra especie, ¿no? Carrapetuliasis o otros parásitos que podrían estar asociados y han dado lugar al incremento en número de las células. Son pequeñitos. 4 núcleos, acá son características. Un color más o menos caoba, con el ugol, y obviamente va a aparecer en la deposición. ¿Siempre lleva 4 núcleos? Siempre va a llevar 4. Las formas maduras quísticas siempre llevan 4. Lo que en las formas metaquísticas, que a veces no se encuentran o son difíciles de reconocer, podrían tener 2 quistes, 2 núcleos. Pero por lo general en la forma madura ya están definidas. Y entonces, en el ciclo evolutivo de estas amebas, tenemos quistes y tenemos la forma trofozoide. Y son algo así como interconvertibles, ¿eh? Si las condiciones son apropiadas para el quiste, capaz sido reblandecida, como cuando atraviesa el estómago donde hay ácido, pues sencillamente se va a desenquistar, o sea, una exquistación. Entonces se transforma de la forma de resistencia a su forma celular, que es el trofozoide. Esta forma quística predomina en las heces y es la forma de resistencia y es la forma infectante. Eso es lo común en las ameliasis. Para el caso de la entamoeba histolítica, esto es válido, la histolítica hepatógena. La forma trofozoítica, que es la forma móvil, ¿no? La forma celular, muy activa metabólicamente, a diferencia del anterior, pues experimenta incluso replicación y solamente las observamos en las heces diarreicas. Entonces hay que buscar una heces de este tipo. No vamos a observarla si la heces es sólida o está sometida a algún tratamiento. Pero el trofozoito, cuando se modifican las condiciones microambientales, se va a enquistar, ¿no? Y requiere un tiempo para poder enquistarse. Eso es básicamente esta ameba, ¿verdad? Bien, como no tenemos mucho tiempo, se le va a dar por grupos un tema y ustedes van a hacer un resumen por grupos, a ver cuántos son ahora, 3, 6, 9, 12, intestinal, hasta alcanzar principalmente el colon. Miren los distintos estadios, ¿no? El quiste, una vez reblandecido por los jugos intestinales, pues sencillamente evoluciona en condiciones favorables al trofozoide. Y ahí es donde empieza su división celular, ¿no? Entonces, tanto la forma quística como trofozoítica pueden estar, digamos, conviviendo ambas, ¿eh? La forma infectante es la forma quística, pues, definitivamente, ¿no? Pero el trofozoito es digamos, el activo metabólicamente y es el que va a provocar los daños. Más adelante tenemos algunas imágenes de esto. Esto es digamos, un resumen de la esquistación, o sea, el desenquistamiento, ¿no? El cambio a trofozoito, ¿no? La pared empieza a disolverse del quiste, emergen las amebas, se empiezan a dividir, división citoplásmica o del citoplasma, ¿no? Los trofozoitos se alimentan de bacterias, de detritus, se replican, ¿no? Es la esquistación, consecuencia de la esquistación. Y este es el enquistamiento, pues, cuando las condiciones no le son favorables o en todo caso la superpoblación también de estos parásitos obliga a enquistarse, ¿no? Se van rodeando de una pared quística, se van agregando una serie de estructuras, ¿no? Y las divisiones son más escasas, en todo caso solo experimentan 2 divisiones nucleares, pero en esta forma de resistencia puede sobrevivir, ¿no? Semanas,
meses incluso, ¿no? Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Ahí hay una gráfica más completa, ¿no? Estos son los factores de riesgo. Se trata de un parásito cosmopolita, más frecuente en zonas tropicales y subtropicales. Entonces nosotros, pues, por ejemplo, tenemos zonas tropicales o subtropicales, ¿no? Definitivamente el porcentaje de población, nuestra población siempre va a estar expuesta, ¿no? Los factores de riesgo: deficiencias en las condiciones sanitarias, el problema del acceso a la información, ¿no? La ignorancia, el problema de hábitos higiénicos que no son los más adecuados, y también, pues, estos contactos contra natura que no son exclusivamente homosexual, ¿no? Hoy día la gente va y tiene hábitos raros, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta, que también pueden ser focos de contaminación. Eso es desde el punto de vista epidemiológico principalmente. Hay dos cepas que hoy en día se sabe, una es patógena y la otra no. Sin embargo, anteriormente se confundían porque morfológicamente no se las podía distinguir, pero hoy en día, pues, con estas técnicas modernas de enzimáticas, inmunológicas, de genéticas, moleculares, ya se ha podido incluso clasificar a estas estructuras con más precisión y diferenciar. Pero la morfología nunca ha sido suficiente. Sin embargo, un personal entrenado puede reconocer, ¿no? Bien, ¿qué más? Esta es la reacción en cadena de la polimerasa, pues es un estudio genético molecular, ¿no? La patogénesis ya lo han mencionado. Hay factores relacionados con el hospedero que tienen que ver con la dieta o el uso de algún tipo de medicamento que le cause inmunosupresión, ¿no? Corticoides, por ejemplo, en exceso, o la inmunosupresión en sí misma. El medio ambiente, ¿no? Las condiciones de saneamiento, el clima. Bueno, siempre los meses de verano siempre son más propensos a la proliferación de este tipo de organismos. Pero hay muchos estudios que dicen que puede ser también en invierno como en verano, ¿no? No tiene que ser exclusivo. El parásito, en cuanto a las condiciones o factores relacionados con el parásito, la cantidad, el inóculo, el número de parásitos, la virulencia, la capacidad que tenga de invasión, ¿no? Tiene que ver con esta lectina, esta molécula que es la que le permite la adherencia, ¿no? Y la fijación al epitelio, que luego va a lesionar y lo va a erosionar. Las condiciones microambientales, el potencial redox donde ella va a actuar, el microambiente generalmente es un ambiente anaeróbico, un ambiente de bajo potencial redox, y el pH también, ¿no? Este es el gráfico donde podemos ver con más detalle cómo el parásito en su forma quística, luego de ingresar a nivel intestinal, pues sufre las modificaciones, los cambios. Puede permanecer enquistado o puede evolucionar a trofozoito, ¿no? Y entonces es ahí donde va a lesionar la mucosa. Los trofozoitos, las formas quísticas, como ven ustedes acá, van a entrar en contacto con esta capa protectora de mucina, con estas estructuras. Es una capa delgada de mucina que recubre las zonas glandulares de los epitelios, ¿no? Pero la forma trofozoítica es la más agresiva, ¿no? Porque la forma quística finalmente puede salir con las heces y ser la vía de nuevo, provocar otras infecciones en otros sujetos. Pero la forma trofozoítica, fíjense, se adhiere al epitelio a través de los mecanismos que ya han explicado sus compañeros, ¿no? Y provocan una reacción inflamatoria. Por ejemplo, hay una respuesta inflamatoria, los neutrófilos se dirigen a la zona de invasión, evidentemente por los metabolitos y la presencia de este parásito, y contribuyen con el daño del tejido, ¿no? Porque ellos tratan de fagocitar, tratan de eliminar al parásito, pero también van a dañar, porque no solamente la presencia del neutrófilo o del fagocito físico, sino también todas las sustancias que él elabora para destruir a esa célula. Y entonces es que esta cosa pues comienza a complicarse, ¿no? Estos trofozoitos, cuando invaden ya la pared de los enterocitos de las células del colon, provocan daños más graves, lo erosionan, ¿no? Y evidentemente la respuesta inflamatoria conduce a una colitis. Una colitis que, pues, el trofozoito no es destruido en su totalidad, algunos serán destruidos, no todos, puede diseminarse por vía hematógena. O sea, cuando alcanza los capilares, puede diseminarse por vía hematógena y entonces puede alcanzar el hígado y ahí lo coloniza, incluso el cerebro, ¿no? O los pulmones también. Entonces, evidentemente, esto ocurre
no en un periodo de, digamos, de tiempo breve, porque en este caso es una mebiasis que va a tener una evolución pues larga, ¿no? Para poder lesionar, diseminarse y básicamente puede destruir estos otros tejidos que puede provocarle la muerte, ¿no? Al paciente. Entonces, esto es lo grave de este problema. Pero hoy en día, felizmente, con los conocimientos y la información que se dispone, ¿no? Y el constante bombardeo de parte del Ministerio a la población de que hay que lavarse las manos, ¿no? Seguir ciertas pautas sanitarias de protección, pues evidentemente han reducido bastante el fenómeno. La clínica que ya la han mencionado, el problema de la diarrea con sangre, ¿no? Eso le llaman diarrea inflamatoria, no es exclusiva de la enfermedad histolítica. ¿De acuerdo? No es exclusiva. Pues hay otros trastornos como las enfermedades bacterianas, pues de tipo shigellosis, salmonelosis, campylobacter, yersinia, también producen diarreas inflamatoria, ¿no? Con moco, sangre. Evidentemente tiene que haber un examen que pueda descartar estas otras patologías o incluso si están concomitantes, o sea, se presentan juntas, ¿no? Otro problema es la mebiasis extraintestinal. El problema es el absceso hepático, un absceso hepático amebiano, o que puede también afectar, como les mencioné, a otras estructuras. Evidentemente eso es bastante más grave, ya genera complicaciones. Los asintomáticos, generalmente en los adultos, que tenemos un sistema de defensa activo, podemos entablar una especie de pacto de no agresión. Muchos sujetos se convierten en asintomáticos. Sin embargo, la infección puede continuar sin síntomas clínicos, por semanas, por meses, ¿no? Pero luego puede resolverse, o sea, puede manifestarse de pronto. Bueno, estas son las dos especies involucradas, pero sin embargo la dispar no tiene el carácter normal. La disentería aguda, que es el cuadro de diarrea con sangre, con más grave, ¿no? Evidentemente ahí hay una reacción inflamatoria que vamos a reconocer incluso en los mismos extendidos de láminas muchas veces. Pero también puede haber un cuadro de diarrea crónica que no es disentérica, ¿no? Hay pacientes que han pasado años con el parásito y no han manifestado enfermedades. Hay ese tipo de pacientes. Esos son los problemáticos porque contagian a otros. Miren las lesiones. Este es el llamado botón de camisa. Profesor, ya esos pacientes que son resistentes, ¿a qué se debe? Probablemente su constitución individual, corporal, basado en su sistema inmunológico. De alguna forma establece una especie de, como les decía, de armisticio con el parásito. No me dañas y yo tampoco te daño, ¿no? Y se controla. Pero no todos tienen esa capacidad. Miren, si sabemos hoy día que el ébola, hay una morena enfermera que no ha muerto. Y ni siquiera ha recibido tratamiento. Lo que es peor, la arrinconaron por ahí a ver que se muera sola y no murió, porque no era occidental, ¿no? A los occidentales sí al toque los tratan, los traen en su país, los agarran, los salvan, los tratan de salvar, pero a ella no, pues antes de África, que se muera por ahí, y no murió. Y ahora supongo que deben estar estudiándola, pues, ¿no? Porque no ha muerto, ¿no? ¿Qué mecanismos tan intrincados han hecho que esta señora no muera? Pero no quisiéramos que llegue el ébola acá. Estamos graves, porque nuestros sistemas de contención tienen muchas limitaciones, ¿no? Si en países como España ha ocurrido este problema, pues imagínense lo que puede pasar con nosotros. Que Dios nos coja confesados, ¿no? No, lo que han tocado en Brasil, en Chile, todo eso fueron falsos, todos han sido falsas aladas. Miren, acá está la lesión ulcerativa del colon en forma de botón de camisa. ¿Ese es el colon adentro? Colon, la superficie del colon. Esta es una lesión mucho más extensa, ¿no? Que ha invadido prácticamente todo. Acá ya hay necrosis, lesiones mucho más Profesor, graves. ¿y ahí eso es operación directa o cáncer? Lamentablemente la mayor parte de estos patitas ya han muerto, ¿no? Porque lo que tú estás viendo acá son cortes histológicos. Es muy difícil que un paciente en ese extremo pueda tener una vida normal. Profesor, ¿y al exceso de qué es eso? ¿El exceso de qué? ¿De la alimentación puede ser o por algo? ¿El exceso? ¿A qué te refieres? De mucha alimentación, de alcohol,
¿A qué se debe esa enfermedad, mejor dicho? Claro, la bebida y los alimentos, como han mencionado en la exposición, son los que producen el ingreso, ¿no? Son los que las vías, por vía oral ingresa con ese alimento, con esa bebida contaminada, el quiste. Y va a seguir su ciclo de vida, el quiste, ¿no? Pero si no es tomado en cuenta y se le deja que evolucione, es decir, la enfermedad siga su curso natural, entonces va a provocar todo eso. Y eso ocurre pues en las, digamos, en las situaciones de precariedad, ¿no? Personas que no tienen recursos, que no tienen acceso a, digamos, al servicio de salud pueden llegar a estos extremos. Eso se ve mucho en países como África, ¿no? La gente llega al extremo. El ébola en África debería haber sido controlado. Pero ¿por qué no es controlado? Porque no hay pues esos sistemas sanitarios que hay en otros países. Aquí malo que bueno tenemos nuestro sistema sanitario. No tienen nada. Esos señores no deberían estar así, pero están así porque no hay sistema sanitario, porque son países muy pobres, muy violentos además. Y bueno, estos parásitos son justamente parásitos de la pobreza, ¿no? Del hacinamiento, de las carencias, no solamente económicas, sino también en la mayormente los virus y las bacterias que vienen de allá, ¿no? Lo que pasa es que ahí se desarrolla mejor porque tienen las condiciones. A mí me pasaron un video y me dio mucha pena cómo ese joven se moría ahí tirado en el piso y nadie se le acercaba. Se orinaba, se pecaba, todo y el pobre estaba muriendo. O el otro que estaba en el carro y que se cayó del carro, un desastre. La verdad que era dramático. Y recién los países occidentales se han puesto las pilas porque ven que eso puede salpicar a otros países. Pues si no le hacen caso, ahí que se mueran, que se maten entre ellos, ¿no? Ese es el drama. La forma era controlar la población de África. Bueno, también. Pero como salió ya de África, no, es que por eso nadie tocaba. No hay interés económico. Si hubiera interés económico, te aseguro que ya hace rato estarían ahí todo el mundo. El diagnóstico diferencial tiene que hacerse en este cuadro de amebiasis, ¿no? Con Shigella, ¿no? Otros cuadros de colitis ulcerativa, hay cuadros que pueden provocar, como por ejemplo el Clostridium, ¿no? Que puede también provocar colitis ulcerativa. Tiene que hacerse diagnóstico diferencial. El Balantidium coli es un ciliado de gran tamaño que también produce un cuadro similar. Esto se transmite por el cerdito, el Balantidium coli. Y aquellos que les gusta la carnecita de chancho siempre deben... Me gusta el chancho. Porque la mayoría de estos están parasitados. Más aún si son de mercado, 95% ya hemos mencionado. Tricocefalosis se refiere a el mintos, ¿ya? El tricocéfalo. Es un gusanito láctico el tricocefalosis. Y bueno, neoplasia. Captar una neoplasia. No se puede confundir. O sea, nuestra participación es a través del laboratorio mediante examen coproparasitológico, ¿no? Un examen directo al fresco, ¿no? En suelo fisiológico, en Lugol, ¿no? Pero vemos a veces la morfología y la podemos confundir con cualquier otra. A veces no es tan sencillo, pues es simplemente preparar y ya está. Mira, este es un histolítico. Tendrías que ser muy bueno para eso, ¿no? Especialista completo. Aunque hay láminas fijadas, ya hay gente que ha identificado y que se puede utilizar como... No sé si ustedes tendrán acá muestras, de repente la institución tiene, no he visto las láminas de la institución. Pero definitivamente hay que familiarizarse con la morfología, porque es muy parecida a la coli, muy parecida, pero tiene sus pequeños detalles en el núcleo que nos pueden diferenciar. Se pueden hacer también raspados de úlceras, biopsias, por ahí estábamos viendo otras técnicas más que se pueden aplicar cuando no se llega a una conclusión con esto. Pues la clínica pues es orientadora, pero el laboratorio colabora a través de eso. Nosotros en parasitología, examen de rutina, ustedes de repente van a hacer eso, muchos de ustedes pues van a tener que trabajar pues con muestras directas. La mayoría de parásitos, primero muestra directa. La coloración viene después, la concentración viene después. Primero es examen directo, primero. Y bueno, tomar todas las precauciones. Se puede reforzar con estas técnicas serológicas, con técnicas por imágenes, tomografías, resonancias, ¿no? Ecografías, la amebiasis hepática que ya hemos mencionado, el absceso que también ya hemos mencionado, más diagnóstico. ¿Qué más? Ya no hay más. Miren estas lesiones a nivel cutáneo, ¿no? Miren esta lesión en los órganos genitales.
¿no? Azul, evidentemente ya esto son complicaciones. Aquí ha evolucionado ya hace mucho tiempo, ¿no? O el paciente tiene alguna predisposición ¿Qué es eso? porque de repente está inmunodeprimido por alguna razón. Entonces ahí es donde se disemina y nos anda tomando. Bueno, esto es una lesión a nivel de vagina y esto es una lesión a nivel de la terapia que también mencionaron. Y nada, ¿no? Listo. La profilaxis. El diagnóstico, miren, esta es lo que ustedes van a hacer seguro siempre que hagan parasitológico, no van a hacer. Pero deben hacerlo de tal manera que la emulsión, le llaman emulsión en algunos textos, en realidad es una simple suspensión. Debe ser de tal finura, este consuelo fisiológico y este conductor, debe ser de tal finura que se pueda a través de ella observar letras de un escrito cualquiera. Porque si está muy concentrado, pues no vas a ver nada, porque te vas a confundir, ¿no? Entonces no es necesario pues que la muestra el paciente lo traiga rebalsando con una tortaza, ¿para qué? ¿No? Se le tiene que dar por eso las instrucciones precisas, ¿no? Y bueno, estás en Lima, la gente de repente acá te entiende mejor, pero si estás en la sierra, si estás en la selva, ¿no? En la selva, en la sierra, evidentemente va a gente que no habla castellano, ¿no? Entonces, no solamente me estoy refiriendo a la toma histolítica en general, ¿no? Las tomas de muestras siempre deben ser indicando al paciente lo que se va a hacer, cómo lo va a hacer, si es que lo tiene que hacer, porque si no lo hace mal, ¿no? Entonces ahí tenemos, esta es la mejor manera del control, ¿no? De calidad que se hace la análisis, ¿no? Con eso se trabaja. Y este es el barrido recomendado pues para hacer la lectura, ¿no? En promedio, el sujeto que el analista, ¿no? Tiene que por lo menos 10 minutos de observación, ¿no? Con un microscopio de buena resolución, ¿no? Puede seguir ese patrón, ¿no? Para poder asegurarse de la presencia o ausencia de alguno de estos parásitos. Muy bien, ahí tenemos más imágenes, algunas características diferenciales de morfología. ¿Y qué más? Esto es en tejido, lesiones en tejido, cortes histológicos. Y bueno, ahí ven un trofozoito en tejido también, son aumentos grandes. Muy bien, creo que con eso es suficiente. Y hay un link, era del video, pero fue muy bueno el video, realmente funciona en su máquina. Muy bien, 5 minutos para hacer esto.